distinta, pero yo le quiero volver a ayer y me gustaría preguntarle, Sandra, si es posible que lo recuerde y si usted es tan amable de hacerlo, que me cuente lo que sintió ayer cuando lo presenció en vivo en el Parlamento. Buen día. Hola, buenos días. Es un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Bueno, la verdad es que es difícil, primero que nada, porque uno como integrante de un partido político, en este caso del Frente Amplio, está acostumbrado a realizar análisis colectivos. Entonces, lo primero que tengo que decir es esto, lo que voy a expresar es parte de un análisis muy breve, muy sucinto, muy por arriba, individualmente y no en forma colectiva, ¿no? Sí. Está claro. Lo entendemos, sabemos, hoy el Frente Amplio se reúne en varios ámbitos para tener una posición común y colectiva, que es como además como prefiere su fuerza política hacerlo, pronunciarse colectivamente, ¿no? Lo han dicho varios, inclusive de cara a las elecciones. Pero hay otros que han hablado, ¿no? Hay otros que hablaron, sí. Juan Castillo grabó un video, Marcos Carámbula hizo un tuit largo. Vergara habló. Efectivamente porque, a ver, que el análisis colectivo sea parte de nuestra construcción política no indica que no podamos hablar, ¿no? O sea, nadie tiene mordaza. Sí, o que tengas ganas de hablar también, eso pasa. Sí, primero que nada también a mí me resulta difícil a escasas horas analizar algo que se dio por el término, yo no calculé la hora, pero estuve allí desde el comienzo hasta el final, pero que prácticamente fue una hora y algo, ¿no? Sí. Primero que nada, lo primero que me da a mí para analizar, que es una práctica que inaugura en el año 2021 el presidente de la República, esto de comparecer anualmente ante la Asamblea General para informar sobre los aspectos de la gestión de gobierno, independientemente de que también envía a cada uno de nuestros despachos ese análisis, o sea, la rendición de cuentas. ¿A usted le llegó el mamotreto, le llegó a su despacho? Sí, que en realidad llega a versión electrónica, ¿no? Claro, es más, claro. Algún compañero pidió que lo imprimiera y cuando le dijeron la cantidad de páginas que era, desistió. Porque también tenemos que pensar un poco en el ahorro de papel, pero bueno, fuera de la chanza. Digamos que sí, si no capaz que le piden hojas como le pidieron a Charles Carrera, ¿no? Para imprimir los informes. Así es, hay que tomarlo con humor. Independientemente de eso, también debemos decir que por ahí estaría cumplido esto del artículo 168, ¿verdad? De informar al Parlamento. Entonces aparece esto otro en el análisis, que obviamente se enmarca en el contexto en el que vivimos, en un Estado democrático, republicano como nuestro país, que tiene un sistema de gobierno bastante presidencialista, en el que el presidente no puede expresar por sí solo la voluntad del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ni ser controlado por el Parlamento. Entonces yo lo quiero enmarcar ahí porque no puedo dejar de señalar la importancia actual de la comunicación a través de los medios tradicionales, a través de los medios virtuales, en la centralidad y la percepción, además de la legitimación de los gobiernos, estoy hablando en general, ante la ciudadanía, ¿verdad? Y esto nos lleva a una figura que a mí me gusta, me apasiona analizar, que es la gobermedia, ¿verdad? Que asume una dimensión bastante autónoma, donde la acción pública se limita a un efecto virtual. O sea, en alguna medida, lo primero que yo siento es que esta acción, que además se cumple, una función que se cumple muy bien, el presidente es un buen comunicador. Sí, alguien dijo micrófono rápido, alguien dijo ayer. Carámbula, sí. Yo creo que no sé si es micrófono rápido porque es algo que está muy estudiado, lo que tiene que ver con cómo comunico, cómo lo digo y qué es lo que digo, qué elijo, porque así en lo que elegía el presidente para dar algunos anuncios, que esta es otra característica, ¿no? Por un lado está la memoria anual, que son todas las acciones de todos los estamentos del gobierno, y por el otro lo que yo elijo realizar como anuncios, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene un nombre, esto se llama gobermedia, que asume una dimensión, reitero, autónoma, donde la acción pública se limita a un efecto virtual y además tiene otro sentido, que es más político, ¿no? Que es el desplazamiento de los partidos políticos como un interesante espacio o eslabón intermedio entre lo que es la sociedad y lo que es el Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la centralidad de los líderes de gobierno que ejercen la gobermedia. Válido, legítimo, pero bueno, sí, me parece... Empezó con la pandemia esto, recuerda, senadora, ¿no?
Exacto, y me parece bueno analizarlo también en este contexto. Y bueno, después, reitero, es difícil analizar, por allí hay algunos anuncios, quiero decirlo, cuando el presidente anuncia determinadas acciones que benefician a franjas de la sociedad, nosotros, ya quiero adelantarlo, aunque seguramente lo van a hacer mis compañeros hoy en el análisis conjunto, porque lo hemos hecho durante la pandemia, post-pandemia, cada vez que se plantea algo, más allá de que nos parezca insuficiente o no, que beneficie a franjas de la población, lo aprobamos. El presidente dice que va a enviar proyectos de ley que van a beneficiar algo así como 83.000 personas. 60 y 80, sí. 60 y 20. 60 y 20, perdón, sí. 60 Que tiene que ver con, tanto por una franja de quienes están afectados por IRPF y quienes están afectados en el tema de jubilaciones, y está, o sea, no nos vamos a oponer, por el contrario, vamos a estudiar los proyectos como lo hacemos siempre, aun cuando, reitero, nos parezca que es insuficiente, y por lo visto no solo a nosotros, porque hacer en este juego de tweets que se hace, hasta el propio doctor Zubía hacía una mención a que hay una franja importante de gente que queda por fuera. Zubía y Manini. Sí. Exactamente. Entonces, desde la propia coalición de gobierno, por eso yo digo, lo que vimos ayer fue una presentación del herrerismo en la persona del presidente de la República, podría decir del Partido Nacional, pero bueno, así, si bien no hubo expresiones de algunos de los legisladores, uno más o menos sabe por dónde caminan, y está bien, ¿no? Porque la homogeneidad tampoco es buena dentro de los partidos políticos. De hecho, pertenezco a uno que no tiene una sola visión, digamos, sobre el espectro ideológico. Sí, a veces se les escapa del cuarto y a veces lo manejan adentro del cuarto, depende. Exactamente. Se les ha escapado alguna que otra vez. Lazo, el senador Vergara, hablando en términos coloquiales, tratando de entender lo que dijo Vergara, de alguna manera señaló que el gobierno subió y ahora baja lo que había subido. O sea que en definitiva no es mucho, al haber cambiado las franjas, en el aumento de la franja en este gobierno, de alguna manera lo que hace ahora al bajarlo es acomodar los números de vuelta. Mi compañero, el senador Vergara, que además... Lo dije en términos poco económicos y poco claros, pero para que se entienda lo que yo entendí que dijo Vergara, por lo menos yo entendí eso. Entendió bien y seguramente él tiene un análisis técnico mucho más fuerte y más concienzudo de eso que dijo coloquialmente, porque bueno, también hay que buscar la forma de que todo se entienda. Yo creo también, a partir de ese primer análisis que algunos de los técnicos hicieron con nosotros, de que, bueno, aquello que durante algunos años se modificó, hoy en realidad lo que hace es devolverse, y ahí es donde están comprendidas esas franjas. Pero uno no está cuestionando esto, ¿verdad? Que se le baje, en este caso, el monto de imponibilidad, sino que en definitiva también estamos hablando de lo mismo que decía hoy al comienzo, ¿verdad? Una excelente forma de comunicarlo y bueno, y surtió un efecto también. ¿Quién se va a poner en contra de que, aunque no le toque a uno, de bajar ¿verdad? Impuestos, claro, obviamente. Es algo lógico y yo quiero también decir que el Frente Amplio jamás en todos estos años, y ustedes saben, cuando la propia ley que después junto con el pueblo construimos aquello de recurrir a un referéndum, pero también se trataron algunos temas dentro de la ley que fueron aprobados. Por lo tanto, ese discurso que a veces hace el presidente mismo y el gobierno, porque el presidente dice que no, o sea, dice no, de hecho no puede manifestarse políticamente en forma partidaria, pero permanentemente está haciendo alusión al Frente Amplio de que colocamos palos en la rueda, ¿verdad? Lo mismo hace el presidente de el Partido Nacional. De hecho, ayer tuvo una reunión con te quería preguntar de eso. Le quería preguntar, senadora, ¿siente que sirvió para algo esa reunión, esas carpetitas que intercambiaron? ¿O va a seguir todo igual? Yo siempre creo que sirven las reuniones de ese carácter, creo en ellas, no me duelen prendas, si hay que reunirse con quien sea, uno lo hace desde el punto de vista político, porque justamente refuerza la idea de la que estaba hablando antes, ¿no? Yo creo en los partidos políticos, y de hecho vengo de una organización, y siempre lo digo, y en esta recorrida que hacemos por la reforma de las jubilaciones lo digo, vengo de una organización
que cree más en la fila india que en los caciques, más allá de que los caciques son importantes y por suerte algunos de ellos aún viven. Pero me refiero, yo creo en los partidos políticos, entonces ese intercambio de carpetas, y créame que la carpeta que entrega el presidente del Frente Amplio, el presidente del Partido Nacional, es el conjunto de un estudio muy completo que se ha hecho desde el comienzo de la legislatura sobre, bueno, el accionar, porque las cosas hay que, en definitiva, reafirmarlas con hechos. Mire, yo ayer hice un tuit que no tuvo mucho costo, ni a mí me interesa, porque no soy una tuitera muy importante, pero ayer cuando salió todo este tema de Rafo, de la murga, yo dije, coincido absolutamente con Rafo, más allá que me encanta el carnaval, de que me parece válida la crítica, en que, bueno, se fue un poquito de la moto, bien por el director de la murga que solicitó las disculpas del caso. Bueno, ahora solicitó un poco, la solicitó por el efecto tsunami que vino después, ¿no? Bueno, pero la solicitó, podía no haberlo hecho, ¿no? Yo creo que eso también es bueno. Ahora, le pido a Laura, a esta mujer política con la que hemos compartido, además parte de algunos de sus programas y bueno, y la labor política, que también opine o se haga cargo el Partido Nacional de algunas expresiones, ya no de legisladores, porque eso cada uno debería asumir las responsabilidades, pero de una militante como la señorita Romina Celeste, que también de alguna manera hace una incitación al odio. Entonces me parece que siempre es válido el diálogo, siempre es válido, y yo lo hago con respeto. Cada vez que uno hace alguna acotación con respeto, lo que recibe es una lluvia. Bueno, ahí a mí no le puedo decir a dónde me han mandado, desde cantar tango o lavar los platos hasta otras cosas más jorobadas. Yo creo que los partidos políticos tienen su razón de ser, por eso, volviendo al tema de lo que fue el discurso del presidente, me parece que es como una gran conferencia de prensa con un marco de público de lujo, porque estaba el Palacio Legislativo, las barras llenas, donde usted sabe que en las barras no se puede hacer ningún tipo de expresión, de donde varias manifestación, veces... sí. Sonó la campanita, sonó el timbre, al final sonó. Al final, donde varias veces y es válido, Lazo, se esperaba que hicieran mención al tema de Astesiano, Marcet, del cambio de la cúpula policial, porque ayer desde la coalición varios legisladores ya dijeron que era un tema que estaba saldado y que no necesariamente lo tenía que plasmar el presidente en el discurso. Yo no le quiero poner nombre Marcet o Astesiano, lo que sí digo es que a mi gusto, capaz que el análisis colectivo dice algo diferente. Yo creo que fue todo bueno, o sea, como una gobermedia y una conferencia de prensa donde no vas a anunciar cosas jorobadas, ¿no? Entonces falta un poquito de autocrítica, ¿no? Yo creo que no por el caso con nombre o por los casos con nombre, sino por lo que necesariamente debería ser la ética colocada junto a la política y bueno, y el reconocimiento de que uno no tiene dudas sobre la conducta del presidente, pero también reconocer que aún así a veces se cuelan algunas cosas que en realidad hacen daño ya no al partido gobernante, hacen daño a la democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poquito de autocrítica no hubiese venido mal. Pero bueno, y después algunas cosas que se dijeron que, reitero, son muy extensas para analizarlas una por una, pero una en particular en la que hemos trabajado y que me llamó la atención es el tema cuando hace referencia a los medicamentos y a la actuación de ACE. Usted sabe que en mayo del 2022 realizamos un pedido de acceso a la información pública y cuando uno accede o tiene que realizar esto es porque cuando hizo el pedido de informe no le contestaron lo que había que contestar sobre el stock y las compras públicas, consumo y stock de medicamentos en ACE para los años de 18, 19, 20 y 21, para tener un comparativo más o menos, ¿no? Y el objetivo era analizar el impacto del recorte presupuestal que habíamos discutido en el marco de la rendición de cuenta en el rubro medicamentos, que alcanzó un 37% en estos 2 últimos años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el país que me pinta el presidente de la República, que es maravilloso, y que es maravilloso porque vivimos en un país maravilloso, pero que todavía resta, y creo que solamente al final del discurso el presidente lo dijo, bueno, mientras haya gente que sufre, y bueno, pero esa gente es la que necesita justamente medidas, recursos, y que no los vemos abarcados ni en las medidas que anunció el presidente, ni en la realidad cuando uno sale a la calle. Pero además,
cuando recorre el interior y va a reunirse con los usuarios de los hospitales, aparece esto que el presidente dice que no hay, que es la falta de medicamentos. Y estamos hablando, bueno, si usted mira, en el pedido de información pública se priorizaron 32 medicamentos básicos que incluyen tratamientos para muchas enfermedades que los uruguayos tenemos como enfermedades prevalentes y que incluyen a la amplia mayoría de los usuarios de ACE. Y así los recortes van desde el 12, 10, 18 al 36% en lo que tiene que ver con la prevalencia. Entonces, también ahí me parece que aquello que comenzábamos diciendo se cumple un poco ese efecto de la gobermedia que, bueno, obviamente el presidente maneja, y yo debo decirlo y reconocerlo, maneja muy bien. Ahora, que eso tenga que ver después con la realidad que viven la mayoría de los uruguayos, de las uruguayas, y que la única forma que tiene de medirlo es el bolsillo, bueno, ahí hay un trecho bastante largo. Senadora, estamos casi llegando a un año del referéndum contra los 135 artículos de la LUC. El presidente ayer habló de ese tema también y señaló que quedaron por fuera los relatos de los perjuicios que generaría. Señaló el tema de la privatización de la educación que se decía, el abuso policial, el desalojo express, bueno, varios puntos en donde el presidente dijo no pasó lo que el Frente Amplio señalaba y señaló en la campaña. De alguna manera, ¿cómo evalúa el Frente Amplio este año de vigencia de la LUC en base a todo esto que en la campaña se dijo que iba a pasar y el presidente dice que no pasó? Bien, eso es una clara expresión político-partidaria que realiza el presidente, ¿no? Claramente. Pero a mí me pareció, vio, esa fue una de las partes que un poquito me dio cosa, me chocó un poquito decir que desde el punto de vista del abuso policial no hubo consecuencias a pocas horas de que, bueno, no está muy claro por qué mataron a un joven, creo que fue en la zona del Cerro. La verdad que eso a mí me dio un poquito de, porque son temas muy delicados, ¿no? Y con respecto al otro no tengo todavía cómo medir, por ejemplo, cuántos fueron los contratos, por ejemplo, que se firmaron a partir de los cambios en la luz. No tengo mucha medición. Con respecto a otros temas que... la privatización de la educación fue tema de campaña. Se habló por parte del Frente Amplio de que la educación se privatizaba de alguna manera, ¿no? Es un tema bastante complejo de explicar en una nota, pero le puedo asegurar que de lo que se está hablando es, y lo pongo al mismo nivel de lo que son las empresas públicas, ¿no? Nosotros hablamos, sí, muchas veces de que hay acciones que tienden a la privatización de las empresas públicas, aunque no sean una privatización directamente. Y le pongo un ejemplo, en lo que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Y con los entes. Todo esto del proyecto Arasatí, que estuvo presente en el discurso del presidente, que tiene que ver además con el ambiente y con los recursos finitos, que además fue un anuncio de muchos millones y después se redujo bastante a lo que era el concepto inicial. Bueno, yo creo que en el fondo, cuando se utiliza, y lo ha denunciado el gremio, lo ha denunciado el Frente Amplio, se utiliza la figura de lo privado para la realización de algunas obras y el mantenimiento, es una forma también de caminar hacia una privatización. Entonces, es muy delicado como para analizarlo en pocos minutos. Y bueno, con respecto a la educación, yo creo que ahí lo más fuerte es la figura que utiliza muchas veces el ámbito, ya sea gremial o político, para mostrar ante la gente, y eso también tiene que ver con la figura de la comunicación, pero que en realidad encierra otras cosas, encierra lo que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de participación que denuncian los propios docentes de este cambio en la currícula, en fin, de este cambio en la educación que se está llevando adelante este proceso. No específicamente que vayamos a la privatización. Yo lo he dicho en varias oportunidades cuando salimos a hablar. Uno tiene que elegir a veces una figura fuerte y también explicar estas cosas, ¿no? Hay algunas acciones que se realizan que tienden a, por lo menos, no sé si a la privatización, pero por lo menos a el decaimiento de lo público. Nombró por así también
el presidente todo este tema de la libertad responsable a la hora de la portabilidad numérica, pero en definitiva colocó Antel, que era una empresa monopólica, pero que tenía un peso muy fuerte como empresa pública. Yo tengo un compañero que es el flaco Agassi, me dice siempre, no son empresas públicas, son servicios públicos, porque en definitiva no pueden verse como una empresa, debieran verse como un servicio público que el Estado le brinda a la población. Y lo pone en el mercado, o sea, en competencia. Es verdad, se vació o no se vació Antel, bueno, eso serán algunas cuestiones que la verán los propios interesados con números a la vista, pero lo cierto es que coloca Antel en competencia en el mercado, y nosotros entendemos que el servicio público monopólico cumple justamente esa función, de no ser una empresa que se mide en términos de pérdidas o ganancias, y sí se mide en términos de servicio a la población, sí, sobre todo a quienes, a los más necesitados, por decirlo, Sinan. Es una mirada distinta de concepción, literalmente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no quiero que se nos vaya el tiempo. A ver. Leal. ¿Qué le pasa? Esa es la pregunta, ¿qué le pasa a Leal? ¿Qué me quiere decir? Mire, no, su visión de, más allá de lo ahora ya está judicializado, pero su visión sobre la visita al padre Astesiano. Mire, la verdad es que yo le digo lo que... si ustedes le hubieran pedido, hubiera ido o no hoy, con el diario del lunes, todos decimos no. Ahora, yo le digo, y mire que yo no soy oriunda de Chuy, como dijeron por ahí, soy oriunda de Montevideo, pero hace 20 años que vivo entre Chuy y la zona, ¿no? Sí. El 18 de julio. Entonces, ¿sabe la cantidad de familiares de privados de libertad que nos piden reuniones, que denuncian determinadas acciones? En ese marco, capaz que si no hubiera existido este caso arriba de la mesa, si me llaman, voy. Ahora, con el diario del lunes, sabiendo en qué estábamos metiendo, capaz que no. Yo no quiero juzgar la acción de un compañero que es un compañero referente en temas de seguridad, que ha sido además muy buen calificado por todos, fuera de quienes somos en este caso compañeros de él. Bueno, pasa, a mí el accionar de Fossati, pero no debía haber consultado a la fuerza política, no sabemos al si presidente. Consultó o no, bueno, Carrera dijo públicamente de que él hizo las consultas y dijo que nadie sabía de que Leal había ido en nombre del Frente Amplio ni en nombre de nadie. Lo dijo Carrera en una entrevista. Es decir, Leal debería haber consultado, es decir, voy a hablar con el padre de Astesiano, o sea, no es una persona ¿voy común. o no voy? Es una llamada, ¿no? O voy igual, o avisar por lo menos, ¿no? Decir voy aunque me digan que no voy. Pero no ahí ya entramos en la valoración de lo que debería hacer uno. Yo le digo, cada vez que me reúno con alguien, no le consulto al Frente Amplio para reunirme. Usted me puede decir, estamos en una cuestión muy particular. Es muy particular, sin duda. Un problemón arriba de la mesa. Bueno, ahí yo no puedo juzgar una acción personal que tomó el compañero. Lo que sí quiero decir es que confío plenamente en él. Me llama la atención, pero no tengo formación en materia de leyes. No me llama la atención esta figura y la forma en que, bueno, de alguna manera Fossati lo pasa de una... no sé, de una figura a otra, pero... Sí, de la fuente al horno, por decirlo de alguna manera. Lazo y Leal, mientras se resuelva esta situación, si hay una reunión de el equipo de seguridad, la comisión de seguridad convocada por el Ministerio de Interior, ¿debe ir en nombre del Frente Amplio? Y lo decidirá el Frente Amplio, la verdad. Pero usted es el Frente Amplio también. Por ahora la decisión es que continúe siendo. No sé de aquí en más qué va a suceder, pero en realidad acá no está en cuestión la capacidad técnica, política y yo diría que hasta ética de un compañero que, reitero, ha sido reconocido trascendiendo las fronteras de lo político partidario. Entonces, si esas tres cosas no están en cuestión, ni la ética, ni la capacidad técnica, ni la política, ¿por qué no? Pregunto. ¿Por qué no? Orsi, candidato, ¿cuándo se oficializa para el MPP? ¿Cómo, dónde y cuándo? No, mire... ¿Y con quién? Bueno, yo me niego a hablar de estos temas hasta que no sean resueltos. Nosotros, ustedes saben que tenemos un congreso 17, 18 y 19
de marzo. Para ese congreso hace más de un año que estamos haciendo falta una serie de poquito. reuniones, Sí. falta muy poquito, pero Ahora. nada indica que esa decisión se tome ahí. Lo cierto es que los candidatos o los precandidatos del Frente Amplio son una decisión muy colectiva. Poco bien le haría yo a la fuerza política si inclinara la balanza por uno o por otro, más allá de que tenemos, obviamente cada uno de nosotros tiene su corazón y su razón, pero le voy a decir una cosa hoy. Sea quien sea el candidato o la candidata del Frente Amplio, mi partido da la garantía de que se cumple a rajatabla lo que dice un programa. Por lo tanto, yo sí soy de las que piensa que vaya quien vaya, no voy a poner la figura esa tan fea que ponen de la heladera, si va a la heladera la voto, no. Pero en mi concepción de lo que es el Frente Amplio, de lo que es esta cuestión tan horizontal que a veces nos trae problemas, ¿no? Porque para tomar una decisión tenemos varios días, varias discusiones desde la base hasta la cúpula. Yo soy de las que pienso que el programa, que ya lo están construyendo, y eso sí me animo a arriesgar, va a quedar cerrado en el próximo Congreso de Programa este año, y que es el producto de mucha pelea, mucha discusión, mucho debate y mucha puesta a punto en común. Es lo que garantiza que vaya quien vaya, no importa, eso lo decidirá la gente. Y bueno, y ahí obviamente que juegan también sectores y bases, y ojalá fuera algo, y esto sí es una expresión de deseo, fuera algo de consenso en un congreso de precandidaturas, la fórmula. ¿Y está de acuerdo con una fórmula paritaria? Yo siempre estoy de acuerdo con las fórmulas paritarias porque es el reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Tenemos una sociedad donde somos mitad y mitad, y además hemos muchos años, durante mucho tiempo, un largo periodo, luchado por derechos en todos los sentidos, de igualdad, de equidad entre mujeres y varones. Por lo tanto, me parece que sí, que son momentos en que a nadie se le ocurriría pensar en fórmulas en el mundo, ya no solamente en nuestro país, que no fueran paritarias. Pero bueno, el orden de los factores no tampoco me preocupa, reitero. Yo soy de las que piensa, sí hay una condición que yo creo que la expresó muy bien el presidente del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que buscar la forma de que el dirimir esa cuestión, valga la redundancia, de la fórmula presidencial, sea un resorte de todo el Frente Amplio, no quede acotado a un candidato, y lo digo con autocrítica por lo que pasó en la última elección, y bueno, yo eso sí creo profundamente que tiene que suceder. Algunos dicen que tendría que ser la misma noche, ¿no? Y que quizás eso hay que saldarlo antes de la elección y no después que se conozcan los resultados. Que ya esté claro quién va a ser el vice del que gane, ¿no? Sí, yo no sé, los tiempos a veces son, lo que tiene que ser es rápido y una decisión colectiva donde el Frente Amplio tenga un peso importante y no quede acotado solamente a el candidato, a la candidata, en fin, o a sectores. Me parece que por ahí. Se nos fue el tiempo, se nos voló. Senador, gracias por atendernos y por dar una primera mirada a lo que fue la presencia del presidente ayer en el Parlamento y lo que va a ser obviamente el tema de análisis de hoy. Muchas gracias por sus palabras. Como siempre, estamos a la orden. Gracias. Igual. 970 Noticias. 970 Universal.